Enciendan sus cámaras un momentito, por favor, estimados estudiantes. Tengan la bondad. Muchas gracias. Qué gusto saludarles una vez más. No entiendo por qué esas caras de felicidad que, es el, que se les nota en el rostro. Me alegro mucho volver a verles nuevamente a cada uno de ustedes. Buenas Eh, noches, licenciado. ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Como ustedes saben, estamos ya empezando una nueva unidad. Nada más como unas palabras de aliento y de reflexión al mismo tiempo para cada uno de ustedes, ¿no? Considero que muchos volvieron a retomar sus estudios a los años o quizás a continuar después de algún tiempo. Y hay cosas que realmente nos cogen de nuevo, ¿no? El hecho de la disciplina, el tiempo y ese tipo de detalles. Entonces, para no caer en las mismas equivocaciones iniciales, es importante que cada uno de nosotros asumamos ya un rol un poco más activo dentro del ámbito educativo, ¿no? Es decir, eh, asumir un poco más de responsabilidad. ¿A qué voy con ello? Que si, por ejemplo, pues tenemos un trabajo y si después del trabajo le estamos destinando ciertas horas a otras actividades, las cuales podríamos aprovechar para hacer lógicamente parte de nuestro trabajo como estudiantes, hagamos. ¿Por qué me refiero a ello? Sin mencionar a nadie ni a título personal, yo no es ese mi objetivo, siempre he trabajado con la finalidad de sacar adelante a un grupo de estudiantes para que logren, valga la redundancia, sus objetivos propuestos. Pero ¿cómo les diré? Es un poquito complejo que uno como docente esté atrás de un estudiante diciéndole, por favor, estimado estudiante, envíe su trabajo, por favor, estimado estudiante, suba su tarea, tenga la bondad, igual hacer sus trabajos. Yo creo que más bien el rol debería ser al contrario, ¿no? Si un estudiante tiene algún problema, alguna dificultad, se atrasó por algo, porque existen un sinnúmero de problemas, sea el estudiante el que pueda escribir o llamar al docente y decirle, ¿sabe qué, estimado profesor? O como quieran decirlo, ¿no? Tuve este inconveniente, pero no pude subir mi trabajo. Tenga la bondad, ¿cuánto tiempo más me da o hasta qué momento puedo entregarle? Entonces, son detalles, ¿no es cierto?, que nos van moldeando como personas, nos van moldeando como profesionales y precisamente son cosas que nos van haciendo mejores personas con el día a día. Entonces, ¿a qué voy con ello? Que ya en esta nueva unidad, pues tratemos de todos, en lo menor posible, atrasarnos con nuestras actividades académicas, porque esto me retrasa a mí un montón también y a ustedes pues quizás les puede incomodar el hecho de que yo les esté diciendo, vea qué pasó con sus trabajos, vea qué pasó con sus deberes. Entonces, llamo a la reflexión con el mayor respeto que todos nos merecemos y ustedes también, por supuesto, a que en esta nueva unidad, lógicamente, tomen un rol más activo como estudiantes. Miren, no me van a dejar mentir. A toda persona que me ha consultado o a toda persona que me ha dicho, puedo subir esta tarea, con mucho gusto. Pero yo pienso que hay un límite, ¿no es cierto? No puede ser posible que un estudiante me esté subiendo un deber un mes después. No puede ser posible que un estudiante me suba justo cuando yo ya vaya a pasar notas, dos, tres tareas atrasadas. Eso no es lo más adecuado, estimados estudiantes. Entenderé yo que pueden haber dificultades, ¿no?, en el transcurso de sus actividades diarias, de sus actividades laborales, familiares, y enviando yo deberes con mucho tiempo de anticipación. Entonces, yo creo que es un detalle que debemos empezar a pulir por el bienestar de ustedes. Decía hace un momento que como estudiantes a veces tenemos la mentalidad de que, si pasa, no pasa nada, pero a la larga, cuando ya ejercemos un rol profesional, todos esos detalles nos pasan factura, porque son cositas que vamos adquiriendo o son conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de, de los estudios, entonces son cosas que nos sirven, ¿no? Entonces yo quería más que todo animarles a que ustedes pongan un poquito más de empeño, ¿no es cierto?, para lógicamente lograr los objetivos propuestos. Es decir, si hay una actividad que cumplir dentro de 4 o 5 días, cumplámosla. O sea, no esperar que el docente al final ya de la unidad, después de un mes y medio, esté diciendo, oiga, no ha subido una tarea. Yo creo que esas cosas no deberían suceder, excepto por algo que ya pueda ser ya
bien fuerte mismo que se puede dar, ¿no? A lo cual el estudiante presentará los justificativos necesarios. Como digo, siempre permaneceré predispuesto a hacer su ayuda, su orientador en todo lo que se necesite, pero sí es importante que uno como estudiante también ponga todo el empeño, eh, toda la disciplina posible por sacar adelante un proceso educativo. Recuerden que esto es recíproco, ¿no? El estudiante aporta, el docente también aporta, hay un compromiso del docente, hay un compromiso del estudiante y así todos podemos trabajar de manera coordinada y de manera ordenada para, lógicamente, sacar adelante un proceso. Porque, ¿qué me da a notar cuando yo entrego mis trabajos recontratasados? Que no soy responsable, ¿no es cierto? Y que, lógicamente, así puede ser mi vida laboral, mi vida sentimental, mi vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que yo más bien más que retarles, porque no es mi objetivo llamar a la reflexión de cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes sabe, se conoce, conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles, entonces es importante que, estimados estudiantes, ya asumemos un rol más activo en las actividades académicas. Yo creo que no he sido una persona cerrada, siempre he estado abierto a escuchar sus inquietudes, sus dificultades, inclusive para resolver las actividades que se han enviado, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que hasta el día de hoy tengo algunas inconclusas y parece que ya algunos estudiantes, lógicamente, decidieron no continuar sus estudios, ¿no? Pues son decisiones personales, sabrán cada uno de ellos por qué las toman, ¿no? Deben ser por fuerza mayor, porque ya realmente no pueden. Pero los que quedamos, ¿no es cierto? Porque yo al inicio les había dicho que esto es, no es una carrera de fuerza, sino de resistencia. Los estudios son así, mis estimados estudiantes, es de Claro, esfuerzo, de Miguel. sacrificio. Inicialmente quizás ustedes no dispongan de tiempo ni siquiera para compartir con la familia, me tocó muchísimas veces, pero créanme que la mayor satisfacción cuando ustedes alcanzan un grado académico es decir, lo logré, lo logré con mi esfuerzo, con la ayuda de mis padres, de mi familia o solo, pero lo logré. Y eso es una satisfacción enorme, créanme. Entonces, yo más bien les animo a que si por ahí se sienten medios como que ya me quiero retirar o como que ya no doy más, métanle ganas. Es que así son los estudios académicos. O sea, no todo es fácil en la vida, ¿no es cierto? Ya es que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer de dejar muchas cosas, como digo, si antes nos quedábamos viendo 3, 4 capítulos de una serie o La Rosa de Guadalupe, pues allá cortemos, ¿no? A la mitad y ese tipo de detalles nos harán ganar tiempo a nosotros para cumplir con nuestras actividades académicas. Yo más que nada eso quería darles como una especie de reflexión, pues llamarles a cada uno a asumir, valga la redundancia, un rol más activo en sus actividades y a cumplir, ¿no es cierto? Si yo envío una tarea, pues ese día debe cumplirse, ¿no es cierto? Y si tienen alguna dificultad, comuniquen y a más tardar, no sé, horas después o máximo al siguiente día debe estar subida, pero no esperar un mes, eso no está bien, ¿no es cierto? Por el hecho de la ética docente, la calidad académica que debe primar, etcétera, etcétera, etcétera. Créanme que en mi experiencia como estudiante, yo nunca tuve un docente que me ande preguntando, oiga, ¿cuándo va a enviar el deber? Les digo así, por mi mamacita que está en el cielo, nunca tuve un profesor. He tenido buenos profesores, pero nunca un profesor me haya dicho, oiga, ¿cuándo va a enviar el deber? Si no enviabas, cero. Y así se da. Yo tuve la oportunidad de estudiar en educación pública y educación privada. La educación privada es un poco más de seguimiento al estudiante, ¿no? Pero en la pública, vean, si se van, mejor, porque hay un montón de estudiantes que quieren entrar atrás. Entonces, yo no me creo un docente de esa manera. Yo tengo un pensamiento diferente, una formación diferente, de más bien tener un acercamiento con el estudiante y preguntarle qué sucede, qué pasa, animarle y ese tipo de detalles. Entonces, no sé, por lo que ven, mi materia no es compleja, no lo sé. Quisiera escuchar si existe alguna cosa que mejorar, porque siempre estamos dispuestos a, yo al menos como docente, a la retroalimentación. O sea, que profe, no le entiendo nada, o sea, que profe, esta situación me parece muy compleja, no sé manejar ni la computadora, no sé ni prender, o sea, no sé qué pasará, ¿no? Porque son escenarios diferentes, a veces yo asimilo y digo, no, ya estoy dando educación superior, ya pasaron por la escuela, el colegio, la escuela y el colegio, o sea, ya manejan una computadora de forma básica, ¿no? Entonces yo tengo ese concepto, pero pueda que esté equivocado. Entonces, si alguna persona tiene alguna cosa que decir acerca de esto, pues nos tomamos unos minutitos para hacer algo de retroalimentación y para poder avanzar. Yo no sé si es que existe, ¿qué será? De dar mayor explicación por mi parte, si hace falta mayor
de subir a la plataforma mayor material para que puedan revisar, a pesar que ya está colgado todita la biografía donde yo investigué y tengo armada la guía de estudios. No sé, me gustaría escuchar, o me gustaría también escuchar por parte de ustedes. Sabe que, profe, sí tiene razón, nosotros estamos, que nos falta un poquito, ¿no? De poner esto de énfasis, un poquito más de énfasis para sacar adelante este proceso. Nos hemos descuidado, quizás el tema del virus nos está afectando, nos ha bajoneado, tenemos problemas familiares, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que pueden pasar, pero insisto, hay que vencer los obstáculos para poder alcanzar los objetivos. Nada es fácil y como repito, la mayor satisfacción es cuando uno se logra ese objetivo y se dice, sí, ahora sí, que me llamen profesional a mucho orgullo o el título que quieran sacar, ¿no? Y eso es algo de gran satisfacción en la vida personal. Entonces, yo no sé si alguna persona de ustedes quiere intervenir en este momento, pues, para decir, profe, ¿sabe qué? Realmente sus clases no le entiendo, no sé, quisiera que podamos hacerlo de esta manera. Ideas, sugerencias, siempre van a ser bienvenidas, porque al menos en mi caso yo me considero una persona que no me lo sé todo. Tengo muchas cosas por aprender y siempre también estoy recibiendo retroalimentación de mis estudiantes. Lo hago con mucha dedicación este tema, entonces es importante que, pues lógicamente, como digo, saquemos este proceso juntos, ¿no? Pero es recíproco. Ustedes aportan con su trabajo, yo también aporto con lo mucho o lo poco que se conozca, con los conocimientos que se tenga y salimos adelante. Eso quería yo decirles como un preámbulo de previo a empezar esta clase. No sé si existe alguna persona que tenga alguna situación que decir antes de proceder a empezar la clase. Yo sí quisiera que eso nos dé más clases, Inge. Sobre todo matemática, creo que con su actitud o no sé, o sea, tiene tal vez una manera de explicar que créame lo que sí la entendiéramos y no nos fuera tan mal como nos está yendo. Sí, les decía, Michelle, les decía hace un momento que, bueno, créame que la universidad en matemáticas no fue de mis cosas favoritas, ¿no? O sea, hay que ser honesto. Siempre me ha gustado el tema de administrativo, talento humano, cosas más teóricas, ¿no? Lógicamente nunca me quedé en matemáticas y ese tipo de detalles, pero sí es una materia, hacer una ciencia exacta es una materia que hay que darle mayor dedicación, ¿no? Ahora también todo depende de, bueno, no sé, no conozco, cada docente es diferente de la forma de enseñar, de las directrices que se puedan dar, ¿no es cierto? Entonces, sí depende muchísimo de ello, entonces, cuando ya empieza a haber un poquito de roces, un poquito de situaciones, ya no hay un poquito de confianza, de escribirle a un profesor, de decirle ayúdeme, entonces sí se fraccionan ciertos aspectos, ¿no? Entonces, pues a veces hay que amoldarse a eso. Yo les había contado que he tenido docentes complicados, súper complicados, los que te entraban a la clase y te decían, aquí están 40, van a pasar 10. Y lógicamente uno ya se quedaba con esa, uy, ahora qué me irá a pasar, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les diré? Encantado por mí, si es que me gustaría y algún rato si me ponen, pues me va a tocar hacerlo, ¿no? Pero yo precisamente soy el de las personas que digo, no, yo quiero dar algo que manejo, algo que domino y algo eh, que puedo manejar y llevar adelante con un grupo, ¿no? Realmente no es lo mío tampoco, las matemáticas. Eso es. No sé si alguna otra persona desea decir algo o expresar algo, está abierta la sala. No todos a la vez, uno por uno, porque se escucha un montón de bulla. Bueno, si no hay nadie, entonces, estimadísimos estudiantes, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con la clase. Permítanme compartir pantalla un momentito. Listo. Creo que todos se han de haber registrado. Ya di el link de ingreso. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Licenciado, yo llegué un poquito tarde, no alcancé a copiar el link, Ya comparto nuevamente por interno, aquí en el chat. por favor, Ya, gracias. ya está subido nuevamente. Listo. A ver, vamos ahí. Vamos ahí. Listo. Si pueden visualizar, ¿verdad? Sí. Listo. Esto es de aquí es un poquito molesto. Vamos a ponerlo
por acá. Listo. A ver, vamos a ver, entramos a la unidad 2 y vamos a ver algunos temas ya de comunicación escrita, para lógicamente ir afianzando nuestros conocimientos acerca de expresiones eh, escritas, de escritos académicos y ese tipo de detalles. ¿Qué se dice, no, sobre los medios escritos? Recuerden que esta unidad vamos a ver comunicación escrita. Vamos a ver algunas formas de comunicación y vamos haciendo algunos ensayos, algunos trabajos para ir reforzando los conocimientos. Los medios de comunicación escritos son aquellas herramientas que utiliza el humano para realizar una transferencia de información a la mayor cantidad de personas que le sea posible. Este tipo de medio de comunicación, como su nombre lo indica, se caracteriza por hacer uso del lenguaje de forma escrita para transmitir los datos, ¿no es cierto? Lógicamente es uno de los medios más utilizados a nivel mundial. Tenemos algunos ejemplos de medios de comunicación escritos, algunos de ellos ya que por el tema mismo de que siempre se está en constante innovación y que estamos arrasados por una tecnología cada vez que forma parte en mayor cantidad de horas de nuestra vida, hay medios de comunicación escritos que ya se han visto muy rezagados, poco rezagados, depende de la situación del área geográfica y del lugar, ¿no? Por ejemplo, tenemos el periódico. Yo recuerdo hace algunos años que siempre se compraba para chequear las noticias, ¿no es cierto? Aspectos importantes, el horóscopo y otro tipo de cosas. Pero por ejemplo, el periódico ha perdido representatividad, ha perdido posicionamiento en el mercado, ¿no es cierto? Por el mismo hecho que ya los mismos periódicos como el Universo, ustedes verán, el Extra, han mudado, ¿no es cierto?, a la era digital, ¿no es cierto? Tenemos las cartas. Hace algún tiempo alguien me dijo, a mí me gusta el amor a la antigüita, ¿no es cierto? Que me conquisten con cartas, con detalles. Pero son cosas que también se están perdiendo, ¿no es cierto? Ahora todo es fácil, por un mensaje de texto y ya, solucionado el tema. Pancartas, ¿no es cierto? Cuando se quiere expresar algún anuncio, ¿no es cierto? Algún dato importante, relevante para alguna idea de negocio y ese tipo de cosas. Afiches, cuando una persona, una organización, tiene una idea igualmente de negocio y quiere alcanzar a la mayor cantidad de personas, lógicamente tiene una estructura, ¿no es cierto?, de 3 columnas para dar a conocer, digamos, un menú, para dar a conocer una empresa donde estén colocados misión, visión, objetivos, valores, estrategias y todo ese tipo de detalles. Hojas volantes, algo un poco más suelto, ¿no es cierto?, para dar a conocer algo más concreto, como por ejemplo, cuando nos invitan a fiestas, cuando están invitados a inauguraciones de algún local comercial y ese tipo de detalles. No sé si tienen idea de lo que es un banner, pero lógicamente cuando se fueron a matricular tal vez checaron a la entrada de lo que estaban matriculando los compañeros, ahí estaba puesto un banner, ¿no es cierto? Decía instituto, estaba explicado las carreras y ese tipo de detalles. Entonces también es un medio escrito. Los libros, lógicamente todos conocemos, ¿no es cierto? Se dicen que son la fuente del saber, ¿no es cierto? Revistas, viene a formar parte más o menos como lo que es un periódico. Ya hoy en la actualidad la mayoría se está pasando a la era digital. Yo recuerdo que antes venían, creo que en las ediciones de Extra, la revista Vistazo. Hoy la verdad hace muchísimo tiempo no compro ni leo periódico. Entonces desconozco cómo estará más o menos este tema. Informes como un medio escrito, eso ya más en el campo laboral, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú estás desempeñando cualquier actividad en tu empresa, en tu negocio, y viene tu jefe inmediato y te dice, ¿sabe qué? Realíceme un informe semanal de sus actividades. O hiciste una visita a una empresa, ¿no es cierto? Donde tú trabajas te enviaron para que hagas una visita técnica, para que aprendas, digamos, procesos de producción, para que aprendas canales de comercialización. Y tu jefe te dice, ¿sabe qué? Realíceme un informe de su visita, ¿no es cierto? Entonces ese informe tendrá todos los antecedentes del cuerpo del informe, los alcances, ¿no es cierto?, que se tuvieron y etcétera. Un email que todos conocemos que hoy se emplea de forma masiva, ¿no es cierto?, con la implementación también de lo que es la firma electrónica. Un email, pues lógicamente sirve para
comunicaciones entre empresas, ¿no es cierto?, entre negocios, etcétera, etcétera. Inclusive hoy ya, lo que me faltó aquí tal vez puntualizar es en los contratos, ¿no es cierto?, se detalla que toda comunicación será válida por email, ¿no es cierto?, porque lógicamente está al paso, no es lo mismo que enviarle una carta por transporte, ¿no es cierto?, por servientrega, que enviarle un email. Escribimos lo que necesitemos y eso al paso le llega a la otra persona, ¿no es cierto? Y por último, los chats, ¿no es cierto?, que es algo que masivamente y a diario creo que utilizamos para comunicarnos con nuestra familia o en nuestros compañeros de trabajo, eh, con nuestras amistades, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes verán, existe una lista infinita aquí puesto, creo que los más elementales de, de aspectos o de tipos de escritos, ¿no es cierto?, que se utilizan en la actualidad. Como digo, algunos de ellos, lógicamente, ya están en una etapa, ¿no es cierto?, de declive, de salida del mercado, porque lógicamente estamos abarrotados de la era digital. Entonces, eh, sin embargo, algunas personas lo prefieren, ¿no? Como las personas de más edad, ¿no es cierto? Siempre están a la espera de que salga una noticia importante en un periódico, etcétera, etcétera. Pero de los más relevantes de la lista que yo he puesto ahí, tenemos para mí los emails y los chats, ¿no es cierto? Son cosas elementales que se utiliza a diario y para el hecho de adquirir mayor conocimiento, de aprender mayores cosas, porque aprender es saber, ¿no es cierto? Están los libros. Una de las cosas que creo que sí les recomendé, los libros, algo muy elemental y como uno de los medios escritos que se utilizan en la actualidad. Eso quería darles como una introducción acerca de los medios escritos. Vamos a ver un tema ahora, pasándonos a otro lado, acerca de lo que es la lengua castellana. Esto tiene relación, ¿no es cierto? Porque lógicamente escribimos en un idioma, tenemos que leer, lógicamente, porque entendemos un idioma, porque eso nos han enseñado de la escuela. Entonces es importante saber acerca de algunas cosas o datos importantes o relevantes o históricos de nuestra lengua castellana. Miren lo que dice. El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudoeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil fue una colonia portuguesa. Y Guyanas. Y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Esta vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales. ¿A qué se refiere esto de variantes dialectales? Ustedes han escuchado que, bueno, me han de haber visto, lógicamente, que a pesar de que hablamos español en Sudamérica, tienen un acento los colombianos, tienen un acento los argentinos, los chilenos. Entre peruanos y ecuatorianos no distingo mucho. Los venezolanos también sí tienen un dialecto diferente, ¿no? Entonces, aquí viene este tema de que tienen, es una vasta difusión geográfica, dice, y trae como consecuencia una gama importante de variantes dialectales. A eso se refiere. Esto hace suponer que al cabo de los siglos e inevitablemente el castellano debería seguir el destino del latín, fraccionarse en distintas lenguas nacionales. Aparentemente, la velocidad de los medios de comunicación y la amplia difusión de la lengua escrita en la literatura y en los medios masivos hacen que la gran mayoría de los hispanohablantes maneje una variedad de lengua común, en la que todos se entienden a pesar de las diferencias regionales. Lo que les dije hace un momento, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, te vas al Perú, hablan español, ¿no es cierto? Viajas para Venezuela, en español. Estás en Chile, puedes entender perfectamente. Estás en Argentina, igual te vas a Uruguay, igual te vas a Paraguay, igual te vas a Bolivia, igual te van a entender, ¿no es cierto? Pero si ya das un pasito y te vas a Brasil, pues ya lógicamente se empieza a complicar la situación, ¿no? Porque a pesar de que existen palabras que sí pueden entenderse en lo que es el portugués, ya es lógicamente un dialecto muy, muy diferente. Castellano. Actualmente son 22 los países que tienen el español como lengua oficial. Esto es un dato muy interesante. Estos son México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba,
Guinea Ecuatorial y España. Entonces es una larga lista, ¿no es cierto?, de los países que tienen como lengua oficial, ¿no es cierto?, el español, pero a nivel mundial existen países que utilizan como segunda lengua el español e inclusive en países asiáticos como son Corea del Sur, está China, ya están implementando el español dentro de sus cátedras universitarias. Porque para estos países desarrollados es normal que, pues lógicamente sus ciudadanos hablen dos, tres, hasta cuatro idiomas, ¿no es cierto?, para que el alcance a nivel de comercio, de relaciones internacionales, sea o se mantenga sin ninguna dificultad. Se dice que hay una región en el Ecuador donde se habla mejor el español. ¿Alguien sabe en dónde es eso? ¿Alguien ha escuchado donde supuestamente dicen que hay una región del Ecuador donde mejor hablan el español? Natalia está levantando la mano. Natalia Troya. Sí, es una provincia en especial, se destaca Loja. Sí, tiene toda la razón. Dicen que en Loja hablan mejor el español que en todo el territorio nacional. Me imagino que es, por ejemplo, porque el dialecto de la costa es muy diferente, ¿no es cierto? Y hay palabras, no se me viene alguna a la mente, por ejemplo, que esté mal dicha. Ya, por ejemplo, los ya estaban haciendo una entrevista, ya me acordé. Por ejemplo, en la costa dicen pollo, ¿no? Vamos a comer pollo, ¿no es cierto? Pollo. Si yo escribo pollo, la P, la O, la Y y la O, la Y, ¿no es cierto? Pero no es polio, ¿no es cierto? LLO. Entonces, a eso me refiero cuando se dice que en Loja hablan mejor el español que en todo el territorio ecuatoriano. Miren otro dato relevante. El español a nivel mundial, prácticamente, si hay algunos lugares que hablan el idioma que nosotros manejamos, ¿no es cierto? Miren, Canadá está súper al norte, igual maneja un porcentaje de 0,439, ¿no es cierto? Pero lógicamente ahí están reflejados ya en rojo los países hispanohablantes, ¿no es cierto? Que se viene desde México, partiendo por Centroamérica como países Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y luego Sudamérica, ¿no? Ya desde lo que es Colombia, Venezuela, hasta la Patagonia en Argentina. Y ahí tenemos el propio España y la Guinea Ecuatorial. Alguien me dice por qué esta parte de rojo habla español, inclusive hasta acá, lo que es México. Excepto Brasil, a pesar que hace un momento ya di una pista. ¿Por qué? Natalia. De hecho, es por la conquista de los españoles. Perfecto, sí es verdad. Es porque los españoles colonizaron todos estos territorios, ¿no es cierto?, hace muchísimos años. Entonces, lógicamente, estos territorios vienen a ser hispanohablantes, excepto lo que es Brasil, ¿no es cierto?, que fue una colonia portuguesa, entonces ellos hablan el portugués. Esto como dato relevante. Entonces, miren, a nivel del mundo, ya como nuestro idioma, lógicamente tiene presencia en prácticamente los 5 continentes, ¿no? Inclusive, miren, está en Japón también, lo que es Nueva Zelanda, Australia, en Israel, en el resto de la Unión Europea también, y es el idioma oficial de la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Entonces, nuestro idioma es muy rico, ¿no es cierto? Muy apreciado, muy valorado, y como les mencioné hace un momento, lógicamente las mayores universidades del mundo, entre ellas hay una que está por acá, donde está la península coreana, Corea del Sur, acá en esta parte donde está mi mouse. Ahí están implementando ya lo que es el idioma español como una de las lenguas no oficiales, ¿no? Todo este territorio igual que pertenece a lo que es China también está implementando lo que es el idioma español. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, al tener esa facilidad, ¿no es cierto?, de comunicación, ellos van más con idea de comercio internacional, ¿no es cierto? Cada vez el mundo está más interconectado, entonces las barreras idiomáticas pueden entorpecer un proceso de compra, de venta, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esas barreras, lógicamente los países más desarrollados, como les dije hace un momento, pues lógicamente dentro de sus pensum académicos de las universidades ya toman el idioma español. Eso es muy importante. Inclusive
tengo entendido que hay intercambio, ¿no?, de estudiantes que vienen de otros continentes, de otros países, a universidades de América Central, de América del Sur, prácticamente y precisamente con el objetivo de aprender español. Una de esas grandes universidades, la Universidad Autónoma de México, donde hay un gran intercambio de estudiantes franceses, están también de lo que es de Países Bajos, donde van a aprender el español. Eso como dato interesante, como dato relevante acerca de nuestro idioma. Aquí me he permitido colocar un video interactivo, espero que se escuche esta vez con lo que de aquí, para que podamos entender de mejor forma cómo se dio este proceso, ¿no es cierto?, de nuestro idioma hasta lo que es la actualidad. Solo me confirman si se escucha nada más. ¿Español o castellano? Difícil decisión. ¿Se escucha? ¿Se escucha el video? No. ¿No se escucha el video? ¿No? No se escucha. Pero si dices español, te refieres... Ya, entonces déjenme salir de esto para colocarles desde el escritorio, ¿ya? Déjenme salir un momentito. Lo tengo en el escritorio. Escritorio. ¿Español o castellano? ¿Se escucha ahí? Sí. Ok, entonces ahí prestemos atención a este video interactivo que es muy importante acerca de nuestra lengua, cómo se dieron en la antigüedad algunos grupos, ¿no es cierto? Y cómo se fue formando nuestro idioma hasta lo que es la actualidad. Prestemos atención, por favor. Difícil decisión, ¿no? Pero si dices español, ¿te refieres al catalán, euskera, gallego, extremeño o al azul leonés? Sí, tienes razón. Para este video, mejor optemos por decirle castellano, ¿vale? Vale. El idioma castellano, conocido popularmente como español, es el segundo idioma más hablado por población nativa con aproximadamente 500 millones de hablantes y el tercero si consideramos los hablantes como segunda lengua. Además, es uno de los idiomas oficiales de la ONU y el tercer idioma más usado en Internet, sin contar que el video de YouTube más visto de la historia está en castellano. Por lo tanto, ¿cómo es que el idioma oficial originario de un país de 47 millones de habitantes llegó a alcanzar estas cifras tan excepcionales? Pues para saberlo, quédate hasta el final del video. Como sabrán, siempre me gusta abarcar desde las raíces de todo lo que estudiamos. Así que remontémonos a la Edad de Bronce, en las estepas rusas del Cáucaso, en donde surgirían los pueblos indoeuropeos, que son los pueblos de donde provienen las conocidas familias lingüísticas, tales como las lenguas latinas o romances, germánicas, eslavas, indoiranias, entre otras, a través del desplazamiento por Europa, Anatolia, Medio Oriente e Indostán. Sí, desde Islandia hasta Nepal, todos son descendientes de los pueblos indoeuropeos. En fin, la rama que nos compete de estos pueblos es la itálica. Los ítalos, hipotéticamente emparentados con los celtas, llegarían a la península itálica alrededor del siglo XIII a.C. y hablarían un idioma común, el protoitálico. Eventualmente, se comenzarían a diversificar en distintos idiomas de los cuales en su mayoría están extintos. El gran sobreviviente de este grupo es el idioma latín, que se convertiría en el idioma oficial de la monarquía romana, que con el tiempo se convertiría en el muy conocido Imperio Romano que se logró expandir por Europa, norte de África y Medio Oriente. El idioma latín no sería ajeno a esta expansión. Pero Sivas, ya vas mucho tiempo hablando y no mencionas España. Bueno, entonces transportémonos a la península ibérica. Antes de la llegada de los romanos, existían ya pueblos nativos ajenos a los indoeuropeos y que tenían sus propios idiomas, tales como el íbero, vasco, lusitano, tartésico, entre otros. Aunque por otro lado, la región también había sido poblada por pueblos indoeuropeos celtas de los que surgieron algunas lenguas como el cántabro y el celtíbero. Entre el 218 y el 19 a.C. se daría la conquista de Hispania, en donde el Imperio Romano conquistaría la península ibérica, separando la península en diversas provincias y comenzando el proceso de romanización,
en donde romanos imparten su cultura e idioma a los pueblos íberos. De aquí surgiría el latín vulgar, es decir, el idioma que hablaba el pueblo, que estaría en constante evolución y que eventualmente iría reemplazando a las lenguas prerromanas, las que irían desapareciendo alrededor del siglo I después de Cristo. Aunque claro, dejando su legado con algunas palabras que usamos hasta la actualidad. El Imperio Romano se fragmentaría en los imperios Romano de Occidente y Bizantino o Romano de Oriente en el 395 después de Cristo, época en que las invasiones bárbaras estaban en su apogeo y que no harían durar mucho al Imperio Romano de Occidente, quien cayó en el año 476 después de Cristo. En el caso de Hispania, sería tomada por los visigodos, pueblo germánico que formaría el reino visigodo de Toledo, cuyo idioma oficial fue el gótico y que reinaría por 2 siglos. Sin embargo, el latín vulgar no desaparecería, sino que seguiría evolucionando y recibiría nuevos préstamos, esta vez del gótico. Hacia el siglo VIII, el Islam, surgido en Medio Oriente, comenzaría su expansión y el califato omeya, originario de Damasco, se extendería por el norte de África para luego conquistar a los visigodos, estableciendo el bailato de Al-Ándalus, aún dependiente de los omeya y que se convertiría en el califato independiente de Córdoba. Por su parte, algunos visigodos pudieron formar el reino de Asturias en el norte, desde donde resistieron el avance musulmán. Y aquí hacemos un paréntesis. El idioma latín clásico en sí para esto ya no existía como tal, sino que se había ido dividiendo en diversos idiomas que serían conocidos como romances y de los cuales en distintas regiones del caído Imperio Romano irían evolucionando hasta los idiomas modernos que conocemos hoy en día. Sigamos. Durante el periodo de dominio musulmán surgiría el idioma mozárabe, lengua romance que recibiría influencia del árabe y que era hablado por los hispanos que habitaban en el califato. En cuanto a Asturias, se irían formando algunos reinos cristianos, cada uno con su idioma romance y que con el pasar de los siglos avanzarían en la reconquista de la península ibérica, que culminaría en 1492 con la expulsión definitiva de los musulmanes. El idioma mozárabe desaparecería, aunque como te imaginarás, también dejó varios préstamos que usamos hasta la actualidad. Un hecho importante durante la Reconquista fue el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con el cual comenzaría la unificación de España y el idioma castellano ganaría relevancia hasta convertirse en el idioma oficial. Y como sabrás, aquí comenzaría la conquista de América y Filipinas, con lo que el idioma castellano se extendería por los 5 continentes. Y sí, nuevos préstamos se obtendrían al mezclarse con los diferentes idiomas nativos de los nuevos territorios adquiridos. Durante el apogeo del Imperio Español, destaca el conocido Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue capturado luego de la batalla de Lepanto. En prisión, escribiría su célebre obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual es la obra literaria más representativa de nuestro idioma y de la época del Renacimiento. Y hablando de esa etapa de reivindicación de los elementos de la cultura clásica griega, se incorporarían varias palabras de este idioma. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza guarda nuestro idioma!, ¿no? En 1713 se fundaría la Real Academia Española por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza, creándose así el primer diccionario de la lengua y que hasta la fecha es la institución que se encarga de regularizar las normativas vigentes de nuestro idioma, que como imaginarás permanece en constantes cambios y modificaciones. A partir de 1810, con la independencia de los países americanos, se irían creando nuevas naciones que adoptarían el idioma castellano como oficial. Cada uno iría agregando ciertos vocablos según sus respectivos regionalismos. Asimismo, cada uno iría adaptando un acento y algunas reglas gramaticales diferentes, como el voceo, que se había originado hacia el siglo IV como una señal de sumo respeto, por lo que su trato era para con gente de la nobleza, aunque eventualmente se reemplazaría en algunas regiones por el tú coloquial. Las regiones que fueron perdiendo el voceo eran las más vinculadas económicamente al imperio, es decir, los virreinatos de Nueva España y el virreinato del Perú. En el Río de la Plata y en algunas zonas de Nueva Granada y Centroamérica se mantuvo y hasta la fecha lo siguen usando. Desde 1871, cada país hispano crearía su propia Academia de la Lengua Española, por lo que además de la RAE, irían apareciendo nuevas academias.
En 1951 se crearía la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la cual estarían afiliadas las academias de 23 países en donde el castellano es idioma oficial o es hablado por gran parte de la población. En los últimos años, gracias a la globalización, el castellano ha ido adquiriendo nuevos préstamos de otros idiomas que han sido lengua franca a través de la historia, por lo que se podría pensar que el castellano que hablamos hoy por hoy no es definitivo y que a través de las generaciones podría seguir modificándose. Sorprendente, ¿no? Entonces, según lo que hemos visto hoy, ¿lo llamarías español o castellano? No te olvides de dejar tu comentario abajo y si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima y feliz día del idioma castellano. Lógicamente es un dato bastante interesante, no sé a ustedes, pero a mí me llama la atención este tipo de cosas, ¿no? De cuando desconozco algo, conocer cómo se originaron ciertos detalles, ciertos aspectos, hasta llegar a lo que somos hoy. Y como dice el video, lógicamente el idioma no es algo estático. Y aquí puede entrar en algo en discusión con ustedes o en debate. ¿Qué piensan ustedes de, no sé si han escuchado, bueno, en otros lugares hay, déjenme nomás, les salgo de esta parte de aquí. Más agarró fuerza este tema en Argentina. ¿Español o castellano? Difícil. Un segundito que me trabé en esta parte de aquí. A ver. ¿Qué piensan ustedes del famosísimo lenguaje inclusivo? No sé si han escuchado, ya que estamos tratando de este tema. ¿Alguien que me pueda decir qué piensa, está a favor, en contra? Solo como una especie de, ¿Español o castellano? no sé, de objeto de conversación. Natalia. Para mí, desde mi punto de vista, y espero no herir susceptibilidades, es lo más patético que le pudo haber pasado al castellano. Oigan, sí, O ¿no? sea, sí, o sea, honestamente, porque, bueno, o sea, yo tengo, o sea, se entiende de que los que somos de la vieja escuela, se podría decir así, tenemos formación de que solo, o sea, existen dos tipos de género. Y para aquellos que nos enseñaron súper bien ciencias naturales, el gen X y el gen Y, fácil, no hay más. Entonces, desde mi punto de vista, lo que quieren hacer con este grupo minoritario para los homosexuales, para los trans y para todas estas ramificaciones de sexualidad. Y creo que nace como tal el género inclusivo, porque he visto personas de que no se consideran mujer, no se consideran hombres, tampoco no se consideran como, o sea, se consideran como que mitad, mitad, como que, o el término neutro, o ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, ellos nace este tipo de expresiones o este tipo de lenguaje como para no herir o no hacer sentir a la otra, o hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, Ujú. desde un punto de vista cristiano, lógico, razonable, no hay razón de ser. O sea, se quiere inventar el agua tibia cuando no. Sí, es verdad, ¿no? Sí es muy puntualizado lo que tú mencionas. Hay un crítico argentino que se llama Agustín Laje, si no estoy equivocado, es abogado, es un conferencista a nivel internacional, ¿no? Y él da este detalle acerca del lenguaje, ¿no es cierto? Ya que estamos topando este tema. Y él mencionaba que, por ejemplo, estos grupos que lógicamente apoyan, ¿no es cierto? Tienen gran apoyo inclusive de sectores del gobierno, ¿no? Y como dije, más en Argentina agarró fuerza este tema, ¿no? De los leyes y ese tipo de detalles. Pero no recuerdo, no se me viene a la mente. Déjenme buscar este personaje, es un escritor, creo que fue premio Nobel. Me parece que es argentino o peruano, no recuerdo. Déjenme buscar un segundito. Premio Nobel. No se me viene a la mente.
Pero este personaje decía que el lenguaje no tiene por qué ser impuesto, ¿no es cierto? Es algo natural que tiene que irse dando, eh, valga la redundancia, de forma natural, ¿no es cierto? Y que muchas personas tienen que hablarlo para que lógicamente la Real Academia de la Lengua Española tenga que, eh, no sé, incluirlo, ¿no es cierto?, dentro de palabras, dentro de detalles. Pero ya para concluir este tema, ¿no es cierto?, acerca del lenguaje inclusivo, no sé, bueno, aquí en el Ecuador no ha tomado fuerza, pero en Argentina y en España inclusive hay universidades que ya les obligaron a docentes a hablar en lenguaje inclusivo. Y hay docentes que han renunciado, docentes de mucho prestigio que han renunciado por no hablar este famoso lenguaje inclusivo. Y hay, perdón, estudiantes que han demandado a una gran cantidad de docentes por no mencionarles, o sea, no hablarles en lenguaje inclusivo, ¿no? Se ven tantas cosas y tantos casos a nivel mundial. Pero ¿cuál es la reflexión de este detalle? Que, por ejemplo, ellos dicen que con el lenguaje inclusivo, lógicamente, van a ganar mayor representatividad, ¿no es cierto? Dejarán de ser quizás personas de estar a la sombra, ¿no es cierto? De no ser mayormente conocidas, pero yo creo que por otro lado debe ir el asunto, ¿no es cierto? Para pelear por los derechos humanos, por mejores puestos de trabajo, ¿no? Pero ya creo que ultrajar el lenguaje, nuestro idioma castellano, lógicamente no va. Yo también respeto las decisiones de cada persona, de cada ser humano, pero también no estoy de acuerdo con ese tema. Porque ya digo, aquí en el Ecuador realmente no he visto que existe un auge de este detalle, pero en otros países sí. Repito, en Argentina, si algún dato pueden leerse algunos o verse algunos documentales, sí hay bastante. Agustín Laje es una de las personas críticas de este tipo de detalles. Entonces, repito, en Argentina y en España sí está fuerte este tema, ¿no? Y no es que ha desaparecido, lograron algunas cosas, algunos cambios, inclusive recuerdo al presidente de la nación hablar en lenguaje inclusivo y decir ellas de las personas. Para mí, repito, es algo absurdo, ¿no? No sé si no sé si alguna otra persona quería intervenir. Natalia, No, lo siento, olvidé bajar la mano. como está levantada la mano, pensé. No sé si alguna otra persona tiene alguna una situación acerca de este tema que estamos hablando ahorita. Claro que no es tema central, ¿no? Pero se me vino a la idea por el video que decía que nuestro lenguaje va cambiando con el pasar del tiempo, que no es estático, ¿no? Pero eso tiene que darse de forma natural. ¿Hay alguna persona que aquí esté de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Que pueda dar sus argumentos. Aquí estamos para respetar criterios. Si no, no hay problema también. Yo creo que aquí en nuestro medio no se da más, ¿no? Y como dije, son grupos sociales que son bastante, ¿cómo sería? Financiados, ¿no? Para llevar adelante este tipo de movimientos. Yubix, ¿querías participar? Pues sí, la verdad yo creo que en cuanto a la sexualidad, pues diría que ya depende de la persona. No, pues Porque, sí, dale. ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Yo diría que, como le decía, yo diría que la sexualidad dependería ya de la persona. Porque hay personas que ya tienen su edad, o sea, ya han tenido hijos, esposos y todo, y prácticamente se vuelven lo contrario. Y también tienen su cierto idioma de poderlo manejar. Por ejemplo, yo tenía unos compañeros en el colegio, de hecho, entonces él interactuaba como hombre, o sea, interactuaba como hombre, tomaba la atención como hombre y de hecho tenía su novia y era mujer, ni siquiera andaba con otro hombre. Pero claramente que a él no le gustaban las mujeres, o sea, tenía su química con los hombres, pero no tenía la cierta, como quien dice, como nosotros, digamos, entre una mujer ahí podemos chismosear y con un hombre también otra vez otro chisme, pero en cambio
él era como que podía chismosear con la chica, pero no todo lo que podía chismosear con un hombre. Entonces yo diría que en cuanto a comunicación y todo, diría que depende ya de la persona. ¿No? Sí, muchas gracias. Muchas Eso es gracias, todo. Yubix. No te preocupes. Sí, bueno, no sé si es que tal vez entendiste mal, pero yo realmente con la sexualidad no me metí, ¿no? Porque eso ya es un tema, como tú dijiste, de cada persona. Sabrá cada persona cómo vive, cómo se presenta ante la sociedad, cómo quiere vivir, ¿no? Y eso yo respeto mucho. Tengo conocidos, inclusive me he llevado con personas que tienen criterios o pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, pero a lo que yo iba más es a hablar, ¿no es cierto?, de una forma que no es adecuada. No sé si me doy a explicar, me doy a entender, perdón. Por ejemplo, repito, en Argentina se dice que utilizar ya no ella o él, sino ella, para dar un término medio, ¿no es cierto? Ni hombre ni mujer, los famosos no binarios. Entonces hay un montón de cosas que, por ejemplo, si en una parte dicen así, al mismo tiempo se están contradiciendo. La próxima clase les presento frases de este tipo de cosas como se contradecían, ¿no? Y presento un fragmento de este personaje que se me fue de la memoria. Pero repito, no me iba yo más a la creencia ni al tipo de vida, ¿no? Yo me iba más a la forma de lenguaje castellano, ¿no es cierto? Precisamente por el hecho del video que acabamos de ver, donde decía que el lenguaje es evolutivo, que no es algo estático, ¿no es cierto? Que adoptamos inclusive nosotros extranjerismos. Ustedes sabrán que, por ejemplo, le decimos garaje, ¿no es cierto? Le decimos garage, le decimos a una obra relevante que se vendió muchísimo, hoy le decimos bestseller, ¿no es cierto? Le decimos el wifi, ¿no es cierto? Y son extranjerismos que adoptamos en nuestro lenguaje castellano y que de a poco se van quedando y hasta que al final se quedan, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, para los españoles es terrible, ¿no es cierto? Ellos le leen literal tal como está. Por ejemplo, nosotros decimos wifi, pero ellos le dicen wifi y así tiene que ser, ¿no es cierto? Son cosas que ellos manejan de esa manera y defienden su lenguaje, su forma, es su postura, pero ya finalizando este tema, repito, yo no me llevo más a la creencia, sino a la forma dialéctica de que otros estados, otras naciones han tratado de adoptar para lógicamente tratar de incluir a las personas más desprotegidas o estigmatizadas en este sentido. Yo creo que ese asunto va por otro lado, ¿no? De darles espacios, etcétera, etcétera, pero por otro lado, no va por el hecho de querer cambiar el lenguaje a la fuerza. Bueno, continuamos. Si en el video anterior hablamos de, de una de las obras más importantes de nuestro idioma castellano, ¿no es cierto?, como es El Quijote de la Mancha, me he permitido apuntar algunos datos relevantes acerca de esta obra. Dice, El Quijote tiene dos partes, la primera escrita en 1605 y la segunda ahí se me fue un número de más, en 1615. Fue escrita en la cárcel por Miguel de Cervantes, una de las personas que pasó por la conquista de acá de América y precisamente fue encarcelado por un cobro injusto de impuestos, algo así. Miren, es el segundo libro más traducido en el mundo, únicamente superado por la Biblia. La primera traducción de Don Quijote de la Mancha fue en 1608 al idioma inglés. Se dice que se hizo una traducción tan literal que, lógicamente, cuando se traduce del español al inglés, no es tan literal, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que cambiar porque no es lo mismo. La copia más cara del mundo en 1989 se vendió una copia de una primera edición por 1.5 millones de dólares. Si hacemos un traslado de un valor futuro, pues hoy estaríamos hablando siquiera 89, 99, 2009, 2019 de unos 5 millones de dólares. Interesante. Cervantes no obtuvo beneficio de su obra, el que escribió, ¿no? Solo el 10% a pesar de ser uno de los libros más vendidos, un bestseller, como dije hace un momento. Cervantes mejoró el castellano. Es señalado como el paso al español moderno, de acuerdo a esta obra. ¿Alguien ha leído esto del Quijote de Don Quijote de la Mancha? ¿Ha leído? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leerlo? Yo creo que lo hice cuando era guambra, pero ya no me acuerdo realmente. Realmente no me acuerdo, pero es una de las obras más conocidas a nivel internacional. Podemos hacer algún trabajo en el futuro con esta obra. Continuamos. Bueno, para reforzar todo lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Es importante
Y como nuestra materia mismo lo dice, expresión oral y escrita, es importante que nosotros tengamos ciertos hábitos, ¿no es cierto? O que vayamos eh, escogiendo ciertos hábitos que permitan mejorar si existe alguna dificultad en nuestra lectura, en nuestra escritura, en nuestra forma de entender las palabras, la redacción, ¿no es cierto? Puntos, puntos y coma, etc. Para ello, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño ensayo. Yo voy a decir a una persona que va a dar lectura y voy a decir a otra persona qué le pareció la lectura, en qué cree que deberá mejorar esa persona, a dónde se equivocó. Creo que escogí como 3 lecturas. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Ya vamos a ver cómo estamos con la lectura. Creo que se ve de manera clara. A ver, voy a solicitar, cada que solicite a una persona que o vaya a intervenir, si puede encender la cámara sería excelente. Voy a solicitar a ver, déjenme chequear. Déjenme ver lo que pasó aquí. Voy a solicitar a Evelyn Castro que dé lectura ya. Por favor. Ay, Si puede una, encender la cámara, le agradecería. O si es que está con algún problema, también me avisa, no hay ningún, no. es que estoy en el teléfono. Es que estoy en el teléfono y se me hace un poco difícil. No se preocupe, déjeme decir a otra persona. ¿Leo? ¿Cuál? Empiezo a leer. ¿Quién va a leer? Ya me perdí. Evelyn, o necesita la cámara que esté encendida. Sí, es que lo que pasa es que cuando yo proyecto la pantalla ya no puedo visualizarles a todos ustedes, tengo que estar buscándoles, por eso es que a veces me demoro. Se ve un chance diferente desde acá. Bueno, a la persona que vaya a dar lectura, encienda su cámara, por favor, ¿ya? Natalia, a ver, Evelyn, por favor. Evelyn, le escucho. No sé si me miro, no sé. No. Sí, ya está encendida su cámara. Ya. Lectura. Obstáculos en el camino. Hace muchos años, un rey mandó a colocar una enorme piedra en uno de los principales caminos del reino. Luego se escondió detrás de ella y miró para ver si alguien podía mover el inmenso obstáculo. Algunos de los comerciantes y cortesanos más ricos del reino pasaron por allí y simplemente lo rodearon. Mucha gente culpaba al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra. Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Al acercarse a la roca, dejó su carga y trató de sacar la piedra del camino. Después de mucho esfuerzo, finalmente tuvo éxito. Después de recoger sus verduras, se dio cuenta de que había un bolso en el piso donde había estado la piedra. El bolso contenía muchas monedas de oro y una carta del rey, explicando que el oro era para la persona que pueda despejar la vía. La moraleja de la historia. Cada obstáculo que encontremos en la vida nos da la oportunidad de manejar nuestra situación personal. Mientras los perezosos se quejan, los demás están creando oportunidades a través de sus corazones. No puedo leer. Sus corazones bondadosos, generosos y llenos de voluntad hacia las cosas. Muchísimas gracias, Evelyn. Glenda Raquel Huanca, ¿qué le pareció la lectura? ¿Cree que hay algo que mejorar? ¿Estuvo bien comprensible, bien leída? ¿Puede darme algún detalle al respecto? ¿Qué cree que deberíamos mejorar? ¿Se debe mejorar? ¿O si estuvo comprensible para usted?
Pues creo que tendría que mejorar en las pausas de las comas y de los... Casi no le escucho, disculpe. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Pienso que tienen que mejorar en las pausas de las comas que deben de ser. Por ejemplo, dice, hace muchos años, un rey mandó a colocar una enorme piedra. O sea, ir pausando. Sí. Muchas gracias, Raquel. Creo que todo lo que decimos de aquí son críticas constructivas para todos. Eso sí vale recalcar, no es con el objetivo de, no, yo quiero hacer quedar mal. No, de ninguna manera, todos vamos a participar, todos estamos para aprender y son críticas constructivas que nos ayudan a mejorar. A ver, muchas gracias, Glenda. Evelyn Castro, ¿qué le pareció la lectura? ¿Cree que hay algo que mejorar? ¿Qué le parece la parte de la moraleja de la misma? Pues está muy interesante. Muy. Esta es la que dio lectura, pues, ¿cierto? Sí. Tengo que preguntar a otra persona, discúlpeme. A ver. David Jeremías, ¿qué le pareció la lectura? ¿Cree que hay algo por mejorar? ¿Cree que estuvo bien? ¿Hay aspectos que se podrían de mejor manera llevarlos a través de la lectura? ¿Qué le parece la moraleja de la misma? ¿A qué nos llama? ¿A qué reflexión nos llama? Bueno, la lectura estuvo entendible. ¿Ya? Por ahí sí un poquito nomás de las pausas, como explicó la compañera. Y sí entendí la moraleja de que hay que hacer las cosas bien con amor y para que así aparezcan oportunidades, ¿no? Eso entendí de la lectura. Muchas gracias, David. Sí es verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras otras personas no le paraban bola a lo que estaba ahí, pues alguien vio su oportunidad y fue precisamente lo que quizás estaba esperando, ¿no es cierto?, a lo largo de mucho tiempo. Vamos con otra lecturita más. A ver, ¿a quién le solicito ahora? Déjeme buscar. La señorita Michelle Freire. Señora o señorita Michelle Freire, por favor, ayúdeme con la lectura. Active su cámara y me ayuda, por favor. Ya, lectura. El usurero pensamiento creativo. En una pequeña ciudad italiana, hace cientos de años, el dueño de un negocio familiar debía una gran suma de dinero a un prestamista. El usurero era un tipo muy viejo y poco atractivo, que por casualidad le gustaba la hija del dueño del negocio. ¿Todo? Sí, sí. Ya, este decidió ofrecer al hombre de negocios un trato que borraría completamente la deuda. Sin embargo, solo se eliminaría si se casaba con la hija del dueño del negocio. No hace falta decir que esta propuesta fue recibida con una mirada de disgusto. El prestamista dijo que colocaría 2 piedras en una bolsa, una blanca y otra negra. La hija tendría que meter la mano en la bolsa y sacar una piedrita. Si era negra, la deuda sería borrada, pero el prestamista se casaría con la joven. Si era blanca, la deuda también sería borrada, pero la hija no tendría que casarse con el usurero. Parado en un sendero, el prestamista se inclinó y cogió 2 piedritas. Mientras él las recogía, la hija se dio cuenta de que había recogido 2 piedras negras y las había metido en la bolsa. Luego le pidió a la joven que metiera la mano en la bolsa y recogiera una. Siga, por favor. Parte 2. Naturalmente, la hija tenía 3 opciones en cuanto a lo que podía haber hecho. Negarse a recoger una piedra de la bolsa, sacar ambas piedras de la bolsa y exponer al usurero por hacer trampa, escoger una piedra de la bolsa sabiendo que es negra y sacrificarse por la libertad de su padre. Entonces introdujo su mano y sacó una piedra de la bolsa, y antes de mostrar su color, accidentalmente las dejó caer en medio de los 2 guijarros. Con una sonrisa en su rostro, le dijo al prestamista: «Oh, qué torpe soy,
pero no importa. Si buscas en la bolsa la piedra que queda, sabrás qué color elegí. La piedra que quedaba en la bolsa es obviamente negra, y viendo que el usurero no quería ser expuesto como un tramposo, tuvo que seguirle el juego como si la piedra que la joven dejó caer era blanca, saldando así la deuda de su padre. Reflexión y moraleja de la historia. Siempre es posible superar una situación difícil mediante pensamiento creativo y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir. Muchas gracias, Michelle. Voy a De nada, consultar Inge. voy a consultar a Yubixa. ¿Qué le pareció la lectura? ¿Cree que hay cosas por mejorar? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo excelente? Etcétera, etcétera. Pues por mi parte estuvo muy entendible. Tuvo lo que es ciertas, como quien dice, ciertas trabas, pero bien explicado, o sea, bien comprendible, ya que tuvo pausas en ciertos puntos y en ciertas comas y ya. Muchas gracias. Jordan Mar Valencia. Yasmín Pilamunga, ¿qué le pareció la lectura? ¿A qué le lleva la reflexión de la misma? En lo posible, cuando vayan a intervenir, enciendan su cámara, porfis. Yasmín a la 1, Yasmín a las 2. Jordi Omar Valencia, ¿qué le pareció la lectura? ¿A qué le llama la reflexión de la misma, la moraleja? Buenas noches. A mí me pareció, por una parte, interesante. Por otra parte, estaba muy bien leído, solamente que quizás por leer un poquito rápido se equivocaba en las palabras. Y ¿La reflexión? La reflexión, pues, obviamente cada persona en la vida tiene problemas y situaciones y dificultades. Pues a veces pues, esos tipos de problemas y dificultades lo doblan o lo quiebran a uno como persona, pero hay que saber superarse y mediante incursiones positivas o pensamientos positivos salir adelante. Excelente, me pareció muy excelente tu reflexión acerca de esto, ¿no es cierto? Y hay que poner a manejar nuestro cerebro para ver cómo salimos, ¿no es cierto?, de aquella situación difícil, compleja. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Omar. Quiero comentarles un detalle antes de pasar a alguna lectura acerca de este pensamiento creativo. Llevo desde el 2016 en esta ciudad. Anteriormente siempre me he dedicado a la contratación pública. Es más, hoy en la actualidad trabajo como analista de compras públicas en otra entidad pública, valga la redundancia. Pero antes me dedicaba al hecho de ser proveedor. Y cuando uno es más muchacho, pues lógicamente dicen que el hombre madura después de los 30 años, no sé, inclusive otros de los 35. Eso por situaciones científicas del óvulo parental, no recuerdo muy bien. Estaba trabajando para el TENA y hacía algunos negocios importantes, interesantes. Me iba muy bien, me iba recontra bien. Y como uno es un poco más guambra, más muchacho, ¿no es cierto? Piensa que toda la vida va a estar la misma afluencia de dinero, que quizás no se va a agotar eso, ¿no es cierto? Que va a permanecer. Y siempre recuerdo las palabras de un amigo: oye Pedro, ahorra para el tiempo para la época de vacas flacas, me decía el man. Yo recuerdo clarito este detalle. Yo lógicamente no le paraba ahora, viva la fiesta, y etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento, eso fue en el año 2015, yo ya iba a firmar un contrato, presten atención, yo iba a firmar un contrato, creo que era por $48,000, iba a firmar un contrato que lógicamente no todo era ganancia, porque yo me dedicaba antes a dar lo que es servicio de copiado, anillado, planos a las instituciones, ¿no? Ya había que invertir un capital, había que invertir en material para lógicamente tener una ganancia, pero les doy el valor total del contrato, era 48,000. Entonces, era el último año de un periodo de
un alcalde. Entonces yo solicité que por favor me ayudaran un año más. Él dijo, encantado de la vida, te voy a ayudar un año más. Créanme, ya estaba hecho el contrato. Ya estaba todo solo para firmar. Y de ahí alguien habló, alguien dijo algo, alguien le interesó lo que yo hacía y todo se cayó. Todo se cayó, créanme. Yo tenía ya programado pagar unas deudas que tenía, unos créditos que había sacado y con esos 48,000 decía, yo trabajo, ya pago las deudas, en el año que trabajo brindando ese servicio, salgo sin deudas, ¿no es cierto? Pero no sucedió así. Esto más o menos es parecido a esto, ¿no? A que no hay que darse por vencido en situaciones difíciles, como dijo Jordi Valencia, con pensamientos creativos. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Lógicamente ya se cayó el contrato de trabajo, no me dieron el contrato de trabajo. Yo con deudas, ¿cómo pago? ¿No es cierto? Si alguna vez a ustedes les ha pasado eso, si tienen créditos o tienen acreedores que les van a cobrar, créanme que es una situación súper, súper difícil. Yo tenía algunas máquinas de ese tiempo con las que trabajaba, yo decía, ¿qué hago? Me pongo un negocio, quizás me vaya bien, pero no me va a alcanzar para cancelar lo que tengo que cancelar. Y en efecto fue así, ¿no? Me puse un cyber frente a uno de los más poderosos, se podía llamar entre comillas, de la ciudad del Tena, ¿no? Uno que tenía muchísima clientela. Y créanme, estimados estudiantes, que el primer, segundo mes no entraba una mosca a mi negocio. Yo me sentía así súper bajoneado, decía, ¿y ahora cómo hago? Porque ya lo poco que tenía ahorrado de capital se me estaba yendo. Y ya venían el detalle de pagar bancos, de pagar proveedores que yo supuestamente tenía programado pagar con ese contrato, pero no se daban las cosas, no se daban las situaciones. Entonces, era una especie de situación desesperante, ¿no? De pensar en la noche, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo gano clientes? ¿Cómo hago que este negocio prospere donde no entra nadie y donde al frente tengo al mayor proveedor de ese tipo de negocios, mi principal competencia y el que más vende? Pues lógicamente fue una situación difícil, pero tuve que persistir. Tuve que persistir y aplicar algo que sí funciona. La excelencia en la atención al cliente. Es algo que sí funciona. ¿Saben por qué les digo? Porque mientras al del frente le valía, perdón la palabra, un pepino, mientras un cliente, todas esas personas venían de mí a hacer los trabajos y yo les trataba lo mejor posible. Lo mejor posible. Recuerdo una vez algo que pasó a un señor de mi competencia que fue al frente. Doy un ejemplo, ¿no? Él fue a sacar, digamos, un plano a color, valía como entre $3, $3.50, depende del tamaño, a 0, a 1, a 2. Y a esa persona le faltó 50 centavos. Eso me contó alguien que estuvo en ese lugar, ¿no? Y el dueño de ese lugar, que es un lugar muy grande, porque le faltaba 50 centavos a ese señor, cogió, le rompió el plano y le dijo, ¿sabe qué? No, váyase. Entonces, así trataba esa persona a los clientes, ¿no? Entonces, lógicamente, mi actuación fue por ahí. Y dije, no, yo tengo que ganarme a todos esos clientes de esa persona. Si yo las trato bien, les doy un precio módico que también me genere ganancias, lógicamente van a venir donde mí. Y en efecto fue así, ¿no? Las personas vinieron a mi negocio, ya empezó a fluir. Es más, hasta el día de hoy funciona ese negocio, lo vendí a mi hermana. Pero había un problema que yo les dije a un inicio. Quizás el negocio me dé, pero no me va a abastecer, ¿no es cierto? Para lógicamente cancelar todas las deudas. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, no, yo tengo que buscar otros lugares. Tengo que hacer algo porque hay situaciones complejas, difíciles, económicas en la vida, pero no hay que quedarse estancado. Entonces, como yo siempre he manejado el tema de contratación pública, yo empecé a buscar lugares, ¿no es cierto?, donde me voy a trabajar. Y ahí es cuando salió acá el Sacha. Y yo dije, no, sin pensarlo dos veces, no conocía a nadie acá, no conocía a nadie en este lugar, me vine a trabajar por acá. Yo tenía mi trabajo, trabajé para el GAT municipal dando ese tipo de servicios como 2 años y algo más. Entonces yo decía, porque mientras sí me generaba dinero, pero no me alcanzaba, ¿qué más hago aparte de mi trabajo? Y ahí es cuando surge y me nace este tema de la docencia. Estaba en 2016, sí, no había pasado mucho tiempo desde que me gradué. Decía, ¿cómo le hago para ser docente? Y no sabía nada del instituto del ITSO de acá, ni ese tema, ¿no? Entonces, fue el mismo hecho de yo querer
salir adelante, el que me impulsó a buscar este tema que hoy me apasiona tanto, que es la docencia. Entonces me fui sin miedo, me presenté ante el rector del instituto, me gusta esto, me tomaron una clase demostrativa y empecé, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué quiero llegar? Que a pesar de que hay situaciones difíciles, hay que buscársela, ¿no es cierto? Tenía mi trabajo del municipio y por la noche me iba a dar clases. Y ahí surgió otro tema que aprendí a hacer cierto tipo de cosas que son buenas y hasta la actualidad me sirven, que aprendí a hacer proyectos y ese tipo de detalles, ¿no es cierto? Que me ha permitido inclusive ser tutor de proyectos, algunos proyectos de maestría, y son cosas que me han ido generando, ¿no es cierto?, ingresos y he podido saldar mi deuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy con ello? ¿Y a qué llamo a la reflexión con ello? ¿No es cierto? Que en la vida tenemos situaciones complejas, difíciles, pero que hay que darle batalla, pues, porque si nos sentamos y esperamos que el trabajo llegue a nuestras casas o que nos den solucionando los problemas, nunca va a pasar, estimados estudiantes. Nunca va a pasar. Al menos mi situación siempre ha sido de buscármela solo desde muchacho, ¿no? Entonces, miren, esto se me vino justo a la mente cuando me pasó ese suceso en el 2015. Entonces, son cosas que pasan y metiéndole ñeque a la vida, buscándose la vida de forma por la derecha, como quien dice, sí se puede solucionar problemas, pero metiéndole ñeque. Y a mí no me importaba, ¿no es cierto? Salía del trabajo cansado, me iba a dar clases hasta las 10 del instituto, sí me mandaban a revisar un montón de trabajos de tesis, pero eso fue lo que me ayudó. Y a eso quería llamarles a la reflexión también, acompañando justamente esta lectura, que dice, siempre es posible superar una situación difícil mediante pensamiento creativo y no ceder a las únicas opciones que crees que tienes para elegir, ¿no es cierto? Yo decía, ya tengo mi trabajo, ya me podía quedar, pero el pagar la deuda se me alargaba más, ¿no es cierto? Pero con el hecho de que yo dije, no, tiene que interesarme algo más en la vida. ¿Cuál va a ser mi verdadera vocación, ¿no es cierto? Entonces, si puedo elegir entre dos cosas que me apasionen, como la administración de una empresa y la docencia, pues puedo combinar las dos y eso fue lo que me permitió salir adelante y superar este detalle. Hoy les puedo decir, gracias a Dios, que estoy libre de ese tema y miren, hoy me tienen aquí frente a ustedes ya, después de algunos años de dar clases en el Instituto Oriente, de dar algunos cursos, pues lógicamente, miren, eso me ha servido y hoy me sigue dando trabajo, ¿no es cierto?, este tipo de detalles, pero hay que meterle ñeque cuando se presentan las oportunidades. Otra lectura que voy a dar paso a ver, déjenme ver quién está por aquí, Está por aquí Maite Moreira. Señorita Maite Moreira, encienda su cámara y dé lectura a lo que está. Listen. ¿Sí? Lo que pasa es que no me encuentro muy bien de salud, estoy un poco mal. Sonó falso, pero no importa. No, listen, de verdad. Listo, no se preocupe, estimadísima. A ver, voy a darle paso a Natalia Troya, ¿ya? Para que me dé lectura a esta diapositiva, por favor. Encienda su cámara, estimada Natalia. Natalia a la 1. Natalia a las 2. Ya. Lista. Lectura. Vive el presente. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo, me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano contestó, bueno, cuando como simplemente como, cuando duermo cuando estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo, pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso soy el sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o te preocupas por lo que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. Moraleja. El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente.
y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Muchas gracias, Natal. Creo que esto es algo que a cada uno de nosotros nos habrá pasado, nos ha podido pasar, ¿no es cierto? Cuando tenemos conversación con alguien y le preguntas, hey, ¿estás aquí? Y en realidad solo está en cuerpo presente, ¿no? Pero la mente de la persona está en otro lado, quizás angustiado, pensando en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta lectura me gustó mucho también, a pesar que aquí me comí una tilde y fue muy, muy puntual Natal en darse cuenta, ¿no? En la parte de acercó. Entonces, a lo que iba, ¿no es cierto? El vivir en plenitud y vivir el presente, ¿no es cierto? Pues cuando dormimos, dormir, ¿no es cierto? Y lógicamente a mí sí me ha pasado eso, no sé a ustedes si serán de este planeta o no, pero yo sí, como les explicaba hace un momento, cuando tenía muchas preocupaciones, me costaba muchísimo conciliar el sueño. Tenía muchas preocupaciones, muchas dificultades, pero todo ello tenía un antecedente, ¿no es cierto? Porque si hubiera manejado de diferente forma las cosas, no hubiera sucedido eso. Entonces todo tiene una razón de ser o un porqué, ¿no es cierto? Otra de las cosas que dice aquí es, cuando comemos estamos pensando en qué haremos después y también me ha pasado, ¿no es cierto? Cuando tenemos cosas, cuando descuidamos actividades, cuando estamos atrasados en ciertas cosas, ni siquiera disfrutamos de una comida o comemos rápido. Es más, ahorita todavía ni meriendo, tengo hambre. Y lo otro es, mientras estamos hablando con personas, nuestra mente está divagando, ¿no es cierto? O está pensando en otras cosas y eso sí me ha pasado, inclusive cuando asistía a clases me pasaba. Tenía docentes con muy poca creatividad, me pasaba ese detalle también. Pero son cosas que no nos permiten vivir el presente, ¿no es cierto? No nos permiten disfrutar de lo que estamos pasando, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la moraleja? El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente y así podemos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Creo que son 3 lecturas importantes, 3 lecturas que nos llaman a la reflexión, que han salido anécdotas, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas son bonitas, ¿no es cierto? ¿Y para qué traje acá a colación este tipo de lecturas? Para que ya cada uno de nosotros vayamos chequeando, ¿no es cierto? Qué aspectos podemos mejorar, si nos damos cuenta de ciertos detalles, ¿no es cierto? Como signos de pregunta, signos de exclamación, un punto, una coma, 2 puntos, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos manejarnos en este tipo de detalles? Porque qué tal si yo no fuera el docente y yo fuera su jefe, ¿no es cierto? Su jefe de su empresa, ¿no es cierto? Estamos trabajando iguales y digo, Michelle Freire, por favor, el día de mañana tenemos una conferencia, tenemos una junta de accionistas. Le solicito que por favor usted me prepare el discurso y aparte de ello me elabore un informe, ¿no es cierto? Y me dé lectura para que por favor podamos poner en conocimiento de todos los accionistas de nuestra empresa cómo se han estado llevando las mismas, si se han cumplido los objetivos propuestos, nuestras metas y cuáles son los propósitos que tenemos para este año 2022. Lógicamente Michelle se va a preparar, pues, ¿no es cierto? Porque si hay en ese momento delante de las personas de la empresa salen cosas que quizás no se entiendan o un poquito estén tergiversadas, pues lógicamente va a quedar mal la persona y también va a quedar mal su jefe, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de ejercicios o este tipo de detalles nos preparan, ¿no es cierto? Porque como les dije, creo que una de las primeras clases, cuando le cogieron de sorpresa a esta persona en la ciudad del Tena para que dé lectura en una reunión de sesión solemne, se llama esto, ahí se vio muchísimo los nervios y la falta de preparación, ¿no? Entonces, que esto no nos ocurra, que siempre estemos preparados para cualquier tipo de eventualidad, porque qué tal si la persona encargada de ese día se enferma y solo usted es la otra persona que le reemplaza, ¿no es cierto? Entonces ahí su jefe le va a poner el ojo ya. Pero ¿cómo hacemos para que nos pasen este tipo de nervios, para que nos pasen este tipo de detalles con la lectura y con la disciplina y con la mayor aceptación o la mayor, no sería aceptación, con la mayor predisposición para leer un libro? Créanme que eso ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, a enriquecer nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Si hay cosas que no entendemos, lógicamente volvemos a repetir y así vamos mejorando, ¿no es cierto?, ciertos aspectos o ciertos detalles que quizás nos estén faltando en nuestro vocabulario, en nuestra lectura. Dicho esto, vamos a pasar a un tema que de hecho va a ser parte de la actividad que van a entregar
y que por cierto solicito que estén pendientes siempre a lo que escribo al grupo, a lo que subo a la plataforma, porque como dije desde un inicio, creo que esta unidad va a ser diferente. Tengo la certeza y tengo la buena vibra de que va a ser diferente esta unidad. Dicho esto, vamos a pasar a un tema muy, muy interesante que nos va a ayudar muchísimo, les va a ayudar a ustedes, me va a ayudar a mí también a recordar algunas cosas para que podamos mejorar nuestra redacción, nuestro vocabulario, nuestra escritura, ¿no es cierto? Y es el ensayo. Quizás algunos de ustedes ya habían escuchado o habrán tenido la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión, pero vamos a ver en esta oportunidad, en lo que nos resta del tiempo, lo que es un ensayo. ¿Qué dice? Según la Real Academia Española, la RAE, un ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Partiendo de esta premisa, déjeme subir esta parte, se puede decir que el ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Repito, partiendo de esta premisa, se puede decir que el ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. ¿Cuáles son las partes de un ensayo? ¿Cuál es la estructura de un ensayo? Tenemos 3. Perdón, y empezamos con la introducción. Aquí debe expresarse en la introducción con claridad cuál es el tema del ensayo y su objetivo. De la misma manera, será conveniente explicar al lector qué subtemas se abordarán y cuáles son los motivos que hacen el ensayo mismo necesario. Desarrollo, la segunda parte. Es la parte más importante del ensayo. En ella se incluirá la principal carga argumentativa. El escritor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión por medio de la exposición de sus argumentos y del análisis de los mismos. De la misma manera, será aquí donde deba incluir, si las tiene, todas las referencias documentales a libros, revistas y otros materiales que contribuyan a defender su argumentación. Si se incluyen citas bibliográficas, deberá hacerse de forma normalizada y en función de los cánones establecidos por el tema escogido o por la publicación a la que irá destinado. Y como última parte, conclusiones. El escritor deberá cerrar todo el capítulo argumentativo que ha ido abriendo, y es aquí donde mejor se encuentran las opiniones personales y las sugerencias a modo de solución del problema abierto anteriormente. La conclusión puede igualmente incluir un breve resumen del tratado, actuando de forma paralela a la introducción, pero incluyendo las soluciones que se han ido dando, de forma que el lector finalice su lectura con una idea clara de los temas tratados y las principales ideas. Esta lectura, que es un poco extensa y la que he dado, es realmente importante, ¿no es cierto? Y es algo a considerar, a tomar en consideración cuando vayamos o cuando ustedes vayan a elaborar un ensayo. Este cuerpo de texto de redacción académica tiene 3 partes, como se dijo hace un momentito: la introducción, que acabé de leer lo que se trata, el desarrollo, la parte más fuerte, más elemental, y las conclusiones, pues lógicamente para ir cerrando un tema de discusión, ¿no es cierto? Luego de haber dado todos los argumentos o todos los aportes que lógicamente respalden su idea. ¿Cómo hacer la introducción de un ensayo? Elementos y consejos a tener en cuenta. Toda introducción comienza con una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es una hipótesis, no es cierto? Cuando hay un accidente, por ejemplo, podemos decir, murió porque, perdón, se accidentó porque se le fueron los frenos. Otro puede decir, otra hipótesis puede decir, creo que la calzada debe haber estado regada con combustible, por eso el vehículo perdió pista. Otra hipótesis puede decir, quizás el chofer se quedó dormido, ¿no es cierto? Y por eso se accidentó. Miren, tenemos 3 hipótesis. La primera, ¿qué dije? Se le fueron los frenos al vehículo y lógicamente tuvo un accidente. La segunda, puede que la calzada estuvo regada de combustible y por eso el vehículo perdió pista. Segunda hipótesis. Tercera, es posible que el chofer se quede dormido y por eso lógicamente perdió pista y se accidentó.
A eso se refieren cuando tratamos de hipótesis, ¿no es cierto? Ideas no concretas, ideas que son sujetas a investigación para lógicamente llegar a una conclusión. A raíz de estas podrán desarrollarse todo el ensayo, ¿no es cierto? Partimos con hipótesis. La introducción debe ser clara y mostrar dominio del asunto. Pon al lector en contexto para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión. Define sus términos básicos y haz un repaso de la historia o las teorías que lo abarcan. Utiliza un lenguaje académico y más especializado si el texto va orientado a un público erudito. Con ustedes sí hablé, ¿no es cierto?, de este tema, que es importante que cuando nosotros escribimos algo, vamos a dar algo, sepamos a qué tipo de público nos estamos dirigiendo, porque si lógicamente nuestro público son unas personas que ya conocemos, unos ancianitos que no han tenido la oportunidad de estudiar, lógicamente vamos a utilizar un lenguaje más criollo, ¿no es cierto?, más entendible. Pero si ya estamos en el ámbito académico universitario, ya nuestro lenguaje, nuestro cúmulo de palabras deben irse diversificando, ¿no es cierto?, para lógicamente poder llegar a un público más erudito, más estudiado. Perdón, lo que no debes hacer, no hables de las conclusiones, pues estas siempre hay que dejarlas para el final, ¿no? Hablamos de la introducción de un ensayo. No menciones propuestas o soluciones a los problemas planteados, pues nunca nadie las puede conocer antes de desarrollar bien el problema. Entonces son datos o consideraciones que se deben tomar en cuenta para la elaboración de un ensayo. Tenemos algunos tipos de ensayos y me he permitido tomar una figura para dar lectura a cada uno de ellos. Miren lo que dice. El crítico expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. Hay otro tipo de ensayo que se llama literario. Busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. Tenemos otro tipo de ensayo, el científico. Combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. Argumentativo. Tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Filosófico. Interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, etc. Descriptivo. Su objetivo es describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. Expositivo. Este en específico se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas. Es el que más he utilizado yo y el crítico también. Biográfico. Define la vida, obra, vida, historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista personal. Eso está sobreabundado, ¿no? Pero también es uno de los que más se utiliza. ¿Cuál he utilizado yo más? El crítico, el expositivo y en algunas oportunidades el científico, ¿no es cierto? Porque son más lo que es a mi carrera. Pero sí hay este cúmulo de tipos de ensayos que son muy importantes y que ustedes a lo largo de estas clases vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto?, a desarrollar un ensayo para que lógicamente vean la riqueza de su contenido y que ustedes mismos puedan darse cuenta de la importancia que es saber aprender a redactar uno de forma correcta. Aquí tenemos colado en la diapositiva un ejemplo de ensayo, ¿no es cierto? Perdón que estoy un poquito mal de la garganta. ¿Cuál es el tema? Smartphones y dependencia. Miren, hay una introducción, ¿no es cierto? Voy a dar lectura. Esto es un ensayo corto, no preciso. ¿Qué dice? La introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad y ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia por los celulares, que conectados ahora a Internet proporcionan un mayor número de servicios y se han vuelto imprescindibles para muchas personas. Pero, ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? Y hasta haciendo una pregunta ahí. Es una hipótesis. ¿Están contribuyendo a una mejor sociedad o por el contrario están empobreciendo nuestras relaciones? Yo creo que el smartphone ayuda a la creación de una realidad virtual que aísla totalmente a los jóvenes, acrecienta la mala educación y una vida social pobre y ficticia y, en definitiva, es más perjudicial que beneficiosa para nuestros jóvenes. Es la introducción tan potente que da esta persona en este ensayo, ¿no?
Y aquí viene la parte más fuerte de lo que es el desarrollo, que va a argumentar, ¿no es cierto?, todo lo que está dando en la parte introductoria de este ensayo. Miren lo que dice. Dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales, y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan. Esto es algo muy real, inclusive se dan en las reuniones familiares. Tan solo teclean como locos en su terminal. La red y sus entresijos tienen prioridad ante la persona que tienen delante. Ya nadie se disculpa o pide permiso para atender a una llamada que interrumpa una conversación. Ahora lo natural es dejar al interlocutor con la palabra en la boca, incluso para leer la última publicación en Facebook de un amigo. Esto perjudica las relaciones entre las personas y boicotea claramente la comunicación entre personas. Yo creo que es algo muy lógico y muy coherente que dice esta persona aquí, porque eso se ha visto inclusive en las reuniones familiares. No sé si ustedes han visto esas imágenes donde ponen que cuando van a conversar con la abuelita, ¿no?, deberían dejar todos los teléfonos a un lado y concentrarse en conversar con personas que realmente importan y que dentro del corto plazo ya no estarán junto a ellos. Segundo párrafo de la parte más importante, la argumentativa. No se respetan espacios. Las escuelas, los cines y hasta la iglesia son lugares donde vemos cómo a menudo suenan señales acústicas o se encienden luces que delatan que el dueño del aparato está, con mayor o menor disimulo, atendiendo un requerimiento. Los beneficios que el smartphone puede dar, como son el de estar localizados, poder comunicarse en caso de emergencia o recurrir a un callejero si nos hemos extraviado, no son tan necesarios como pueden parecer. Antes utilizábamos teléfonos públicos y preguntábamos a otras personas si no conocíamos una dirección. Sí, jóvenes, hubo un tiempo en el que preguntar educadamente a un desconocido por la calle cómo podíamos ir a un lugar era lo habitual y no usábamos el Google Maps. Es cierto que la tecnología es absolutamente necesaria hoy por hoy, y una juventud sin acceso a esta ve restringidas sus posibilidades de éxito. Sin embargo, psicólogos, sociólogos e incluso asociaciones acostumbradas a tratar adicciones muy serias apoyan la teoría de que el smartphone es hoy por hoy un problema para miles de jóvenes que tienen síntomas físicos que pueden llegar incluso a manifestarse como crisis de ansiedad si se dejan en casa su teléfono. Muy serio. Me apoyo en los enlaces que adjunto para que puedan ver cómo estos especialistas entienden, al igual que yo, que hoy por hoy el teléfono puede ser perjudicial para un lector cada vez más amplio de la población. ¿Cuál es la conclusión de este ensayo? Que realmente es muy, muy llamativo. El uso del smartphone se ha convertido en un abuso en gran parte de la juventud. Es esa mala utilización lo que hace que a día de hoy muchos consideremos que las utilidades que este aparato tienen queden en un segundo plano ante los perjuicios que causa. Miren la parte final, breve pero tajante. El autor deja clara su idea principal en la conclusión del ensayo. Entonces, perdón, a eso se refiere, ¿no? Cuando hacemos un ensayo argumentativo, como el que me he permitido colocar como ejemplo, ¿no es cierto? Partimos de una introducción, partimos, ¿no es cierto?, con preguntas ante el lector que ya vaya captando, ¿no es cierto?, que vaya llamando la atención. Lógicamente hay una parte fuerte, ¿no?, que ya defiende, ¿no es cierto?, inclusive ya con investigaciones que se han hecho a nivel de psicólogos, sociólogos, y este es un detalle que sí se da, ¿no? Yo hablo por mi sobrino. Él es una persona que si no está con su celular o si se olvidó, pues hace todo lo imposible por ir a verlo, ¿no es cierto? Es como que si le van a llegar un montón de llamadas o mensajes. Inclusive a nosotros nos podría haber pasado en cierta época, ¿no es cierto? Y no sé qué tan dependientes seamos hoy de esto. Pero lo que voy es que este es un tipo de ensayo, ¿no es cierto? Es un ejemplo de tipo de ensayo. Yo es en base a este tipo o a cualquiera de los que he permitido colocar ahí que va a ser la actividad de la siguiente semana. Lógicamente va a ser un ensayo corto como para ir ya, ¿qué será? Adaptándonos a esta nueva forma de escritura académica o ya ir mejorando nuestra redacción o la búsqueda de información o algún tema que a nosotros nos interese, nos apasione, ir adentrándonos, ¿no es cierto?, con bases sólidas o que podamos, en este caso, como el ensayo del ejemplo, defender, ¿no es cierto?, alguna teoría
o algún tipo de tema que nos interese, ¿no es cierto?, que sea relevante para nosotros. Entonces, en eso se va a basar lógicamente la tarea de la siguiente clase, en la elaboración de un ensayo. Lógicamente voy a colocar la diapositiva, voy a colocar el video, voy a colocar más ejemplos de ensayos en la plataforma Classroom, con el objetivo de que ustedes tengan mayor facilidad o mayor acceso, o sea, de forma más clara este tipo de cosas. Aquí también hay otro tipo de ensayo que es expositivo, ¿no es cierto? Este ya es un poco más académico. Y dice la lectura en la educación superior, ojalá avance a todo. El lenguaje como fenómeno social hay que visualizarlo como una interacción significativa entre los individuos en determinado contexto social. El lenguaje dentro del contexto social es algo más que sistemas y estructuras lexicales, gramaticales y fonológicas. Implica la selección de todas las posibilidades de significado inherente en el gran sistema de significados llamado cultura. Solo algunos significados serán relevantes en algunas situaciones y estos serán codificados en opciones gramaticales y lexicales. Miren aquí la diferencia. Esta persona que arma este ensayo se apoya inicialmente en una cita bibliográfica tomada de un libro muy antiguo de Gregory, 1978, en Arribas, 1994, página 1, ¿no es cierto? Entonces empieza con pie fuerte, ¿no es cierto?, este tema de la lectura en la educación superior, ¿no es cierto?, porque se va a dar un énfasis bastante fuerte. Entonces empieza con una cita y continúa. El lenguaje, señala Inostroza en 1996, al darse dentro de un contexto psicosocial, abarca un acto que está influenciado por unos significados, los contextos, las funciones y las manifestaciones. Dentro del marco del lenguaje se incluyen los actos de escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, las artes del lenguaje que hoy han tomado una dimensión distinta de cómo se conceptualizaban hace más de 2 o 3 décadas. A pesar de enmarcar el aprendizaje de la lengua materna dentro del contexto social, las grandes interrogantes en torno a quién debe ocuparse de enseñar y dar seguimiento a la competencia lingüística en sus 4 dimensiones: escuchar, hablar, leer y escribir. Continúa. Si esta pregunta se hace haciendo referencia a los niveles elementales y secundarios, aquí esta parte no veo, déjeme salir. La contestación sería que esta tarea ha sido designada históricamente a los maestros de español de todos los niveles educativos. Pero, ¿qué sucede si este cuestionamiento surge en el nivel universitario con poblaciones de estudiantes cuya ejecución lingüística ha demostrado que carece de las destrezas mínimas en las áreas de la lectura y la escritura? Muy importante ese tema. Entonces, ¿quién debe ocuparse de enseñar a leer en la universidad? Carliño, 2002. El profesor de cada disciplina puede orientar al estudiante en la lectura y en la comprensión de los textos especializados. Como menciona Rudel en Carlino, 2002, hay una falsa concepción relacionada con estas 2 artes del lenguaje, leer y escribir. Se supone que la escritura y la lectura académica son habilidades generalizables, aprendidas o no aprendidas, fuera de una matriz disciplinaria y no relacionada de modo específico con cada disciplina. En el caso particular de la lectura, las actividades académicas complementarias propias del primer año universitario, tutorías, taller de lectura y escritura, laboratorios, institutos y mentorías, han resultado infructuosas en lograr que los estudiantes estén equipados con las destrezas lingüísticas necesarias para enfrentar la tarea de la comprensión y la interpretación del texto universitario. Es importante señalar que pretender que en las clases de español se enseña a leer y a escribir en la universidad es un mito. Es responsabilidad de todos los profesores de las disciplinas de enseñar a leer y escribir sus contenidos en el seno de sus propios cursos. Miren, este es un tipo de ensayo, ¿no es cierto?, expositivo, que habla acerca de los problemas que pueden existir en el ámbito universitario con el tema que todos conocemos, del tema de la lectura y escritura. Entonces, hay un montón, si ustedes empiezan a buscar en el internet, hay un montón de ejemplos de ensayos, y será cuestión de ustedes en el trabajo que mande a realizar, que no pasará más de 2 caras, escoger cuál de ellos, ¿no es cierto?, será
yo digo, ¿no? Si a mí me llama la atención hacer un ensayo crítico, un literario, un científico, un argumentativo, un filosófico, un descriptivo, un expositivo o un biográfico. Cualquiera de ellos ustedes pueden escoger para el trabajo que voy a enviar. Creo que voy a cargarle hoy por la noche o máximo mañana en la mañana para que tengan tiempo de entregarlo, ¿ya? Creo que con eso estaríamos finalizando. Si no hay ninguna pregunta, tenemos todavía 5 minutos. Si hay alguna inquietud o alguna pregunta de lo que hemos visto, la última parte le di rápido porque ya no me alcanzaba el tiempo. Si existe alguna pregunta, es momento de aquello. Recién veo, dice Inge, ¿nos va a dictar notas? No, recién mañana voy a pasar por algunos aspectos que mencioné al iniciar clases, de algunos compromisos de algunos estudiantes que tenían que entregarme algunas cosas atrasadas, entonces por eso no pasé. No sé si existe alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud acerca de todo lo que hemos visto, o si hay alguna pregunta de lo más que todo la última parte. Perdón. Sí, licenciado, profesor, una consulta. Sí. Si usted manda hoy día la tarea, ¿no va a dejar para el día siguiente o va a dejar 2 días después o cómo? Se habrán dado cuenta ustedes que yo nunca mando una tarea de un día para el otro. Siempre les doy sus 4 o 5 días para que hagan. Sí, inclusive les he enviado tareas de clase a clase, creo. Entonces no mando de un día para el otro considerando que tienen otras tareas, otros deberes, etc. Entonces siempre sí voy a trabajar de esa manera. Sí. Código de clase. Bien. Sí, eso es. Entonces, como dije en un inicio, por favor, esta vez sí, todas las actividades que se envíen, si hay alguna duda, consúltenme. Recuerden que el aprendizaje es sincrónico y asincrónico. ¿Qué me refiero? Que doy alguna indicación por aquí, por la clase virtual, pero también podemos tener aprendizaje asincrónico. Cuando me consulten, si hay alguna inquietud, alguna duda de alguna actividad que se vaya a realizar, si es que necesitan mayor apoyo de material en la plataforma, cualquier tipo de esas situaciones ayudan a mejorar el aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, para eso estamos. Entonces, como les dije, por favor, cumplan con las actividades que se envían. Va a haber una mayor cantidad de actividades con el objetivo de que si, por ejemplo, alguna no avanzaron a hacer, la otra ya venga a hacer balance un poquito, si se podría llamar el hecho de que si una no presentan, tendrían 0. En cambio, si presentan 2 de una, ya sería la mitad de la nota, ¿no? Eso quería decirles, estimados estudiantes, creo que no hay ninguna inquietud. Estamos ya por finalizar la clase. Está ahí el código de la clase, de la salida. Y está el código. Sí, perdón que le interrumpa. Yo ya puse segunda unidad para salida. ¿No pasa nada? Pero siempre sale. ¿Por qué puso? Porque como usted mandó el link y no envió rápido la clave, entonces yo cogí, ingresé y... Pues... Pero no ve que todavía no salimos de clase, siempre salimos cuando se acaba. Pero no pasa nada si se le pone así o... Realmente no, pero sí es importante que todos tengan uniforme, ¿no? Sí. No. Sí, ahí está ya colgado el código de clase que es de ensayo para la salida y el link lo tienen ustedes. Entonces, agradeciéndoles mucho su atención. Cualquier cosa, ya saben, me pueden consultar al grupo de manera personal. La siguiente actividad ya saben más o menos a qué se va a referir, no es compleja. Estamos en una etapa de preparación, de aprendizaje. Entonces, dicho esto, les agradezco su atención y les envío un abrazo cordial, ¿no? Cuídense mucho y buenas noches. Buenas noches, profesor. Un abrazo cordial. Buenas noches.